El día de hoy les voy a hablar sobre el programa que estoy liderando actualmente, que se llama el Programa de Prevención de la Violencia Previva. Este programa se desarrolla en la Universidad de Antioquia y el objetivo de nuestro programa es poder precisamente, lo que han hablado hoy, producir evidencia científica útil que permita empoderar a la comunidad y las autoridades locales para transformar el fenómeno de la violencia, pero de una manera más duradera en el tiempo, no solo como por momentos circunstanciales en el que estén los actores en el proceso. Este programa fue fundado hace casi 13 años por el profesor Luis Fernando Duque, que lamentablemente murió hace poco, pero que nos acompaña con todas sus enseñanzas. Nosotros, aparte del modelo ecológico, trabajamos con un modelo que nos ayuda como a conducir nuestra acción. El primer componente es la evidencia científica, que nosotros le llamamos la información para la acción. Y en este componente producimos toda la evidencia científica desde diversas perspectivas, desde la epidemiológica, pero también desde las ciencias sociales. Y usamos esta evidencia científica para empoderar la comunidad en un proceso de diálogo que es muy extenso. Luego, con esos dos elementos, la evidencia científica y el empoderamiento de la comunidad, lo que hacemos es poder diseñar programas y proyectos. Con estos dos elementos entonces podemos diseñar políticas y programas que estén basados en la evidencia, pero también que tengan empoderamiento, legitimación y participación social. Y por último tenemos un tercer componente que le llamamos los programas concretos con recursos. Me refiero a recursos, personas y dinero concretos que permitan que estos programas, políticas y proyectos se operativicen. Y en todas nuestras acciones tratamos de tener estos tres elementos para que sea algo que enriquezca tanto la academia como la comunidad y los políticos. Quería traerles esto porque es importante para que ustedes comprendan por qué nos hemos dedicado a este tema. Estas son las tasas de homicidio de Medellín, Antioquia y Colombia. La que está más arriba, ¿cierto? Más oscura es la tasa de homicidios de Medellín desde 1980 hasta 2002, que tenemos los datos. Como pueden ver ustedes, hubo un pico muy alto en 1991 donde alcanzamos unas tasas de homicidio cercanas a 385 por cada 100.000 habitantes, y en ese momento éramos como el top 1 en el mundo. Esta tasa de homicidios se ha reducido para el 2004 en cerca de un 90%, lo que ha mejorado mucho las condiciones de violencia, pero estas persisten. Y la segunda cosa que quería contarles es que en Colombia en general estos homicidios casi todos son por violencia no asociada al conflicto político-militar, ¿cierto? El 90% es asociado a violencia interpersonal, sobre todo con narcotráfico, bandas, etc. Nosotros entonces nos dedicamos más a ese 90%, a esa violencia interpersonal que no está asociada al conflicto. Trabajamos en tres líneas, yo hoy les voy a hablar de solo dos muy rápidamente. La primera es el diseño e implementación de sistemas de vigilancia de la violencia y las lesiones personales, básicamente con seguimiento y monitoreo de lesiones fatales y no fatales, y con unas encuestas que realizamos cada 3 o 4 años sobre la violencia en todo Medellín y el área metropolitana. El segundo es el estudio sobre los factores de riesgo y protección que explican en nuestro país y en nuestro contexto las diferentes formas de violencia interpersonal dentro y fuera de la familia. Y el diseño de evaluación de intervenciones. ¿Sí? Tratamos de abarcar lo que tiene que ver con la prevención temprana de la violencia, la prevención de la violencia en las familias, la prevención de la violencia juvenil y otras formas de violencia. Además, estamos trabajando ahora la promoción de la resiliencia como una alternativa de trabajo con los jóvenes. Y por último, y algo que me voy a referir mucho y que creo que es pertinente con la discusión que nos presentaron anteriormente sobre el diseño y evaluación de políticas públicas. Bueno, nosotros trabajamos con esta idea de que las ciencias sociales y la epidemiología o los métodos cuantitativos se pueden complementar muy bien para poder producir una evidencia más robusta. Y la idea es que tenemos desde la parte cualitativa, trabajamos para producir políticas públicas y programas
con ciertas herramientas que son tradicionales, el mapa de actores, entrevistas a profundidad, grupos focales, discusión de problemas. A través de la investigación cualitativa, la hacemos muy participativa, tratamos de llegar al empoderamiento. Y en los métodos epidemiológicos usamos los sistemas de vigilancia, usamos las encuestas poblacionales y otros tipos de estudio con los cuales podemos obtener los ORACHE y el riesgo atribuible poblacional de los diversos factores de riesgo. Además, usamos otro tipo de evidencia científica que exista en nuestro contexto, hacemos revisiones sistemáticas sobre la información disponible. Este sistema lo usamos para diseñar una política que rige toda el área metropolitana de Medellín. El área metropolitana de Medellín está compuesta por 10 municipios y esta política la diseñamos durante el 2005, 2006 y 2007 con acompañamiento pues, de los políticos y la comunidad, y usamos este sistema. Además, para poder obtener muy buena participación, se crearon lo que está en la mitad, que se llaman los comités de convivencia y seguridad. Estos comités participaban personas de toda clase, policía, fiscales, personas de la comunidad, líderes comunitarios, abogados, bueno, todo lo que quieran, sector salud, educación, hasta la iglesia. Compartían para poder tomar la evidencia científica, tanto cuantitativa como cualitativa, junta, discutirla y crear como un acuerdo entre todos y tener todos como el mismo nivel. Esto lo hemos aplicado también en otros municipios de nuestro estado, que se llama Antioquia, y hemos obtenido también muy buenos resultados en lograr, ahí no se llaman políticas y no se llaman planes, pero que otros 22 municipios tengan sus planes de prevención de la violencia. Okay. En cuanto a la evidencia, les voy a poner algunos ejemplos. En la encuesta poblacional lo que tiene son las prevalencias de diversas formas de agresión. Generalmente medimos las dimensiones de víctima, testigo y agresor, y miramos las diversas formas de violencia en la comunidad. Entonces aquí ven, por ejemplo, desde violencia verbal y psicológica, así como amenazas, violencia física, homicidios, ¿sí? Pero también medimos lo que tiene que ver con la violencia familiar, perdón que esto está en español, pero entonces medimos, por ejemplo, la violencia conyugal, y aquí, por ejemplo, les presento la dimensión de víctima y agresor de violencia conyugal por sexo, como hay unas altas prevalencias, por ejemplo, el 9% más o menos han agredido físicamente a su pareja, tanto hombres como mujeres, y han sido víctimas tanto hombres como mujeres. Las antioqueñas somos fuertes. Pero también lo más importante es que hemos tratado de llegar a tratar de estudiar nuestros propios factores de riesgo. Probablemente son los mismos que hay en todos los países, pero hemos logrado saber cuál es la magnitud de la asociación que hay en nuestro contexto para tratar de priorizar cuáles factores de riesgo vamos a intervenir. Entonces, nosotros, ven acá las columnas, son diferentes formas de violencia. Cada una de estas columnas y en las siguientes diapositivas es un modelo de regresión y tenemos los ORs, o sea, la fuerza de la asociación entre diversos factores de riesgo y las formas de violencia, ¿cierto? Y al ladito tenemos el riesgo atribuible poblacional, o sea, cuánto si interviniéramos ese problema y lo lográramos o erradicar o promover, cuánto potencial habría en reducir la forma de violencia tratada. Y eso es muy importante porque con esta información, traduciéndola con la comunidad, lo que logramos fue obtener las líneas de las políticas, las líneas en las cuales se iba a trabajar en la política pública. Entonces, por ejemplo, para nosotros un factor muy importante como protector, un ejemplo, miren que es factor protector para diferentes formas de violencia, es la vigilancia de la madre cuando uno es pequeño, ¿sí? En la adolescencia temprana. Y así hay otros, no me voy a detener porque el tiempo ya se va acabando, pero también medimos algunos factores de riesgo de diferentes contextos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia en el barrio, la cohesión y control social en el barrio, y algunas formas culturales de legitimación de la violencia. Cuando quieran yo les charlo mucho de esto, pero voy a pasar rápido.
Bueno, entonces todos esos factores de riesgo de diversas formas de violencia, que son muchos, los agrupamos con la comunidad. La idea no era que yo me sentara con Dorita, que está por allá escondida, a agruparlos, sino que fuera la comunidad la que le diera la agrupación y la prioridad. Y los agrupamos en estas 4 líneas, lo que tiene que ver con la familia como factor protector o factor de riesgo, lo que tiene que ver con la inequidad y la exclusión social, lo que tiene que ver con la poca comunicación entre nosotros y nosotros con la comunidad y la falta de confianza que tenemos todos con la policía, etcétera. Y por último, la cultura, una cultura que tenemos generalmente en Antioquia que legitima estas diversas formas de violencia como un mecanismo para obtener bienes, educar a los hijos, defendernos entre nosotros. Y entonces, esta es la agrupación, pero luego empezamos a buscar qué existía en el mundo, todo el mundo, para poder intervenir esos diversos niveles o factores o líneas. Entonces se decidieron las líneas y los programas de la política. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la familia, le llamamos esa línea el desarrollo de la familia para la convivencia, y hay programas de prevención temprana de la agresión con niños desde el nacimiento hasta que terminan la escuela, programas de prevención de la violencia conyugal, la resocialización de agresores domésticos severos. En el que tiene que ver con la inclusión social y equidad, tenemos programas, por ejemplo, para incrementar el nivel educativo, crear cadenas productivas, y tenemos un programa para promover la resiliencia en jóvenes y adolescentes. En la tercera línea, por ejemplo, está lo que tiene que ver con mejorar la relación entre las personas y el Estado. Entonces hay estrategias, por ejemplo, como la policía comunitaria, y etcétera. Y por último están estrategias para mejorar lo que tiene que ver con lo cultural, y hay una especial que se llama sobre la cultura de la legalidad, promover la cultura de la legalidad. Como nosotros somos una universidad y no somos ejecutores, entonces lo que hemos hecho después del diseño de la política es tratar de diseñar programas basados en la evidencia que respondan a esta política pública. Ahora lo que estamos haciendo con la política es evaluándola. Entonces, como les conté, hacemos como una encuesta en el 2004 para diseñar la política. En el 2007 hacemos otra encuesta que sirve de línea de base para medir los posibles cambios que vengan después de la política, y ahora estamos haciendo la tercera encuesta que nos permite de una manera ecológica, porque no tenemos un grupo control, los cambios que pueden haber en las diversas formas de violencia y en los factores de riesgo que hemos medido ya en 3 ocasiones. Y por último, les quería contar sobre algunos programas de los que están en la política que hemos empezado a desarrollar y que nos sirven. El ejemplo que les quiero contar es sobre este programa, que es un programa para promover el desarrollo de los niños y prevenir la agresión en la etapa escolar. Este es un programa que hemos ejecutado con 32 escuelas en nuestro municipio de Medellín y lo hemos evaluado por medio de un estudio experimental. Es un programa que tiene más o menos 12 actividades de 2 horas con los profesores, y ha resultado que los profesores son muy buenos tratando de prevenir la violencia si se les da muy buen empoderamiento, y 6 sesiones con los padres. Acá es un reto mantener tanto padres como profesores enganchados en el programa por la situación, por ejemplo, con los padres económicos que no tienen tiempo de ir a las... Bueno, este programa lo evaluamos por medio de un estudio experimental. Teníamos 16 escuelas con la intervención y 16 en la intervención, y no podíamos seguir a todos los niños porque eran como 12.000 niños en cada grupo. Seguíamos cerca de 900 niños en cada grupo, y podemos encontrar al final de la intervención, la idea es seguirlos por más tiempo, pero los primeros resultados encontramos que se produjo una reducción de la agresión directa e indirecta en los niños, reportada tanto como por los niños como por los padres. Se encontró reducción del maltrato infantil, sobre todo las formas moderadas y severas, o sea, las que tienen que ver con la agresión física.
y se incrementaron las prácticas apropiadas de educación y crianza, la vigilancia, la supervisión, el afecto, lo que tiene que ver con la supervisión de con quién amigos están los niños, dónde están los niños, todas esas prácticas educativas mejoraron después de 1 año y medio después de la intervención. Y me voy a gastar mi último minuto en contarles que también estamos desarrollando otras de las intervenciones que están en la política pública y las estamos tratando de implementar y evaluar. Y en ese sentido estamos desarrollando intervenciones para prevenir la violencia doméstica tanto en la población general como en población. No sé si saben que nosotros tenemos un proceso de paz y personas que eran paramilitares y guerrilleros vuelven a la vida civil, pues con personas que vienen de esos grupos para tratar de prevenir la violencia, programas para promover la aceptación de las normas legales y prevenirlo de la cultura de la ilegalidad. Y por último, un programa que estamos desarrollando en 5 países con sus diferencias culturales, China, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y Colombia, para tratar de promover la resiliencia y prevenir la agresión con esas propias diferencias culturales. Tenemos el desafío como una agencia de desarrollo internacional de trabajar en 4 países de Centroamérica. En estos países son Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Más allá de esto, tenemos también trabajo en Costa Rica y en Colombia. Como todos saben, pues no tengo los detalles, pero estamos trabajando en uno de los entornos más violentos del mundo, donde hay tasas de más altas de homicidio, y el desafío es reducir estas tasas de homicidio con el fin de tratar de trabajar en la prevención de la violencia juvenil. Además, nuestros donantes, que son BMZ, el gobierno alemán, tenemos también dinero de Holanda y de Australia. Los donantes esperaban con sus contribuciones que trabajáramos en estos 4 países para lograr la reducción de la violencia y ayudar a los gobiernos a lograrlo. La GIC tiene varias metodologías que utiliza en los países donde trabaja. Para nosotros es importante analizar las políticas nacionales, ver que se tome un enfoque multidimensional. Establecemos capacidades porque para nosotros es importante que se organicen los problemas y trabajar con las personas que tengan la capacidad para pues enfrentar estos problemas. Para GIC es muy importante que vayamos a nivel local para ayudar a los gobiernos locales a instrumentar este trabajo, especialmente en esta cuestión de la prevención de la violencia. Tenemos el desafío. ¿Y dónde comenzamos? Comenzamos a nivel nacional, trabajamos con gobiernos nacionales, o nos vamos a nivel departamental o directamente a nivel local y concentramos los esfuerzos ahí, porque el dinero que tenemos, los recursos financieros, los recursos humanos son muy limitados. De manera que decidimos, y además debíamos pensar en cuáles serían las bases del modelo con el cual trabajaríamos. Como hemos escuchado una y otra vez, la prevención de la violencia juvenil puede verse desde diferentes perspectivas. Puede verse desde la perspectiva de seguridad, desde la perspectiva de salud, de la educación. Sin embargo, decidimos ver las diferentes perspectivas de que la prevención de la violencia es algo que no vemos desde una perspectiva si queremos que tenga
o que sea eficaz. Decidimos que el modelo ecológico que ha existido desde hace mucho tiempo y que ha desarrollado la OMS y que lo ha fomentado sería un modelo de conformidad con el cual pudiéramos diseñar nuestro programa, puesto que el modelo nos permite tener un enfoque multisectorial al trabajo que debemos hacer. Porque si solamente nos concentramos en la comunidad o en la escuela, pues aún tendremos violencia en el hogar y en las calles. Y al ver este modelo ecológico nos da la oportunidad de pensar en la forma en que podemos pensar cuáles son los factores de riesgo y de protección, cómo podemos traer gente para que esto sea un trabajo intersectorial e interdisciplinario entre los diferentes grupos que son responsables de la prevención de la violencia. Adicionalmente, también nos dimos cuenta que si hacemos prevención de la violencia, como escuchamos esta mañana, es importante que exista un compromiso nacional y políticas nacionales, puesto que no tenemos mucho dinero ni recursos y tenemos que cumplir algunas metas de prevenir la violencia, y debido a que la violencia ocurre a nivel comunitario, bueno, pues analizamos las políticas que ya existían en nuestros 4 países principales y decidimos que los países debían comprometerse en cierta medida a la prevención de la violencia, especialmente porque se trata de un problema muy grande en estos problemas. Decidimos entonces que haríamos algo a nivel nacional, pero nos concentraríamos con nuestros esfuerzos a los niveles departamentales y locales. Adicionalmente, decidimos también que sería muy importante ver el problema desde un punto de vista intersectorial, de manera que deberíamos unir a los 4 ministros. También veríamos el tipo de violencia que existe o que han vivido las comunidades y los grupos con los que estamos trabajando. Esta es la tercera dimensión y este es un modelo sistémico que utilizamos para diseñar nuestros programas. Decidimos trabajar en los siguientes 3 sectores. Vimos el gobierno local, deseamos incrementar la participación de los jóvenes. Sentimos que llegar a las escuelas con tantos jóvenes que pasan y que es ahí donde pasan la mayoría del tiempo, pues esto sería importante para reducir la violencia. También hay jóvenes que se salieron de la escuela, se fueron a las calles a ser parte de familias y no pasaban por la escuela. Entonces, que también sería importante tener pues un contacto con ellos para poderlos traer a la sociedad de regreso y mejorar la probabilidad de empleo de estos jóvenes. Estos son los 3 sectores en los cuales estamos trabajando. A nivel nacional, como les decía, decidimos que no nos concentraríamos en este nivel, pero sí era importante comprometer al nivel nacional, porque aquí es donde se toman las decisiones de política y los dineros. Y en este caso, bueno, pues estos instancias son responsables de las evaluaciones, de sistemas de recopilación de datos, de presupuesto. Por eso fue importante incluir este nivel. Y bueno, pues nos sentamos o establecemos un comité central intersectorial para que nos ayudara a instrumentar y diseñar nuestro programa en cada uno de los países. También nos dimos cuenta que a nivel departamental pues era muy importante para la prevención de la violencia, porque aquí es donde los ministros nacionales tienen pues a su personal técnico responsable de instrumentar la metodología de prevención de la violencia y las actividades, y decidimos que si queríamos como organización internacional no solamente concentrarnos en los municipios seleccionados, sino que también era importante para nosotros pensar en ir más allá. Y decidimos que nos concentraríamos
o que concentraríamos estos esfuerzos a nivel departamental y mejoraríamos el trabajo intersectorial a nivel departamental y después trabajaríamos a nivel municipal. Así que pues tenemos ciertos departamentos en los 4 países en los cuales estamos trabajando, que estamos mejorando y trabajando en la prevención de la violencia. El municipio es nuestro primer enfoque porque aquí es donde está la familia, donde ocurre la violencia, donde están los muchachos y donde la gente invierte o los otros niveles invierten su dinero y sus esfuerzos. Como les decía, buscábamos el empleo, la participación de los jóvenes, gobierno local, escuelas. Y también decidimos que la universidad es muy importante si queremos hacer que este enfoque sea sustentable y efectivo. También es muy importante que las universidades participen en el sistema de monitoreo y evaluación. Mark Eddy les dirá algo sobre la forma en que las universidades participan y cómo tratamos de hacer que se involucren en los niveles en los que estamos viendo. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones? 2. En esto estamos trabajando en las regiones con la Organización Internacional de Donadores. Para nosotros fue muy importante ver que, incluyendo una variedad muy alta de actores locales y que es muy importante el trabajo. Y para mí, bueno, tenemos gobiernos locales, tenemos ONGs, tenemos escuelas, tenemos políticos locales, toda esta gente, pues bueno, pues estamos comprometiéndolas a partir de diferentes actividades. Una de estas es intersectorial, es muy importante para nosotros y hemos desarrollado un paquete de capacitación, así que tenemos comités intersectoriales, nacionales y locales. Y por supuesto fue muy importante cuando comenzamos, aparte de la instrumentación, el pensar cuáles son las mejores prácticas que debemos ver en cada país, qué se está instrumentando de manera eficaz, cuáles son las cosas que debemos ir más allá. Y también tuvimos un estudio sobre las mejores prácticas internacionales y tratamos de utilizarlas. Cuando elegimos las mejores prácticas, pasó algo muy importante para nosotros. Nos dimos cuenta que debíamos ser flexibles, costeables, fáciles de instrumentar, sensible al género y también que pudiera empoderar a la gente. Y también este enfoque de comprometer al gobierno local y nacional. También queremos que trabajen muy de cerca con el trabajo que estamos haciendo. El comité especial pasó a trabajar con nosotros y su toma de decisiones ha sido muy importante para que los equipos de los gobiernos y las ONGs se unan y trabajen es algo que necesita el compromiso interdisciplinario de todos los actores. Es importante que nos sea sustentable y que los gobiernos locales también acepten las intervenciones internacionales y las intervenciones de los donantes internacionales que tienen la propiedad local. Y a través de los comités especiales que configuramos, pues pudimos trabajar con la propiedad, con que la gente de la localidad sintiera que era su proyecto. Y también, bueno, pues fue importante que supieran que lo que estaban haciendo era construir un conocimiento que ya estaba disponible en las comunidades y que podían incrementar su trabajo experto. Ahora quiero pedirle a Mark que nos hable cómo fue que medimos algunos de los esfuerzos. Hicimos muchas cosas, pero bueno, él se concentrará en una o dos. Después de esa noche tan maravillosa que la de anoche, con los amigos mexicanos y con quienes caminé al hotel, llegué al hotel y mi cuarto hacia
mucho frío y entonces hice lo que haría en mi país. Así que yo pensé que era el calor, pero estaba en grados centígrados, yo pensé que era en grados Fahrenheit. Y entonces lo prendí y me di cuenta que mi cuarto estaba más frío. Finalmente encontré una cobija, no la podía encontrar, agarré unas toallas, me puse el suéter y después pensé voy a subirle al calor, le subí al calor, según yo. En la mañana me estaba congelando, hacía mucho frío, mucho más frío. Así que me metí a la regadera caliente para sentirme bien y calentarme, ¿no? Y bueno, el regaderazo caliente ayuda mientras uno está bajo del agua. Cuando salí me sentía más frío. Y en la mañana me di cuenta que no había calefacción en mi cuarto, era el aire acondicionado lo que yo había aprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues así pueden ser las mejores prácticas cuando uno llega a un nuevo país. Y un esfuerzo que estamos tratando de hacer en este trabajo en particular es pues analizar la evidencia y las mejores prácticas muy de cerca para que las comunidades y países en los que estamos trabajando consideren lo que podría y no podría ser útil y que agreguen su sabiduría en el país que procede de la ciencia del país, de la práctica en el país y de la legislación del país para poder hacer una nueva forma de intervención. Las prácticas con base en evidencia que hemos puesto en la mesa en este estudio tienen algunas cosas en común y nos hemos concentrado en estas entre todas las intervenciones a medida que comenzamos a hablar y a comprometernos. Así que el punto clave que quiero hacer en el tiempo tan limitado que tengo es que parte clave de este esfuerzo que ha financiado GIC es considerar la base de evidencia e intentar contextualizarlo para comenzar con un nuevo punto de partida y no tanto como una mejor práctica con base en evidencia. Parte clave del trabajo y creo que de lo mejor que podemos exportar de los Estados Unidos que ha hecho la mayoría de las pruebas de control es que la experiencia que hemos llevado a cabo ha sido aleatoria. Algo que tenemos en común es un lenguaje del método científico. Pero con esto, pues tuvimos un lugar, un punto de partida de arranque para comprender el espacio de evidencias y para ir construyendo, ir poniendo juntos los ladrillos con el cemento. Yo diría que el cemento es la ciencia y esto es lo que tenemos en común. En otros lugares somos muy diferentes, pero entonces otro gran esfuerzo en este trabajo ha sido concentrarnos en la medición, comenzar con las medidas que se desarrollaron y que funcionan en comunidades con ONGs en Estados Unidos que trabajan con poblaciones de habla hispana, con hispanos. Ahí es donde tenemos este proceso y después pasamos por este proceso y consideración con nuestros socios en los otros países para poder comenzar con la iteración principal y después continuar.